A plena luz del día en una carretera solitaria y desierta, un grito desgarrador rompió el silencio. Robo. Auxilio, una joven cayó al borde del camino con lágrimas mezcladas entre el miedo y el dolor. Su bolso desapareció junto con la sombra de 2 ladrones que huyeron en moto tragados por la oscuridad. Parecía que todo había terminado, pero en ese instante apareció una mujer. No era policía ni familiar, sino una ciudadana común. Tu Cam, una mujer que no dudó en lanzarse al peligro para salvar una vida. Ella contó que mientras regresaba de recoger caquis, vio a 2 hombres forcejeando violentamente con una chica. Un presentimiento la invadió y sin pensarlo 2 veces, gritó y corrió hacia ellos, tirando de la joven para liberarla. Los ladrones, sorprendidos, huyeron apresuradamente dejando atrás a la víctima en estado de shock, con las manos y piernas llenas de rasguños, temblando en medio del camino. Sin perder un segundo, Tu Cam la ayudó a sentarse junto al borde, le ofreció agua y, con las manos temblorosas, llamó de inmediato a la policía del puesto Trunk Truck para dar el aviso urgente. Minutos después, el oficial Nam y su equipo llegaron al lugar. Se agachó para revisar a la víctima, su voz firme pero preocupada. Está herida en las piernas y en las manos tiene una pierna muy hinchada. Hay que llevarla al centro médico ya mismo. Sin dudarlo, ordenó. Por ahora llévenla al puesto de salud. Luego revisaremos las cámaras de seguridad para rastrear a los sospechosos. El oficial Hieu fue asignado para trasladar a la chica. Ella lloraba entre sollozos. Decía: perdí todo mi dinero. Era mucho, el trabajo de todo un mes. Tu Cam, sentada a su lado, le tomó la mano y la consoló con voz suave. El dinero se recupera, hija. Lo importante es que estás viva, eso es lo que cuenta. Su voz era tranquila, aunque en su mirada aún se notaba la inquietud. El oficial Nam la miró, asintió con respeto y dijo: vuelva a casa a descansar. Nosotros nos encargaremos del resto. Gracias por no mirar hacia otro lado como muchos habrían hecho. Ella sonrió levemente y respondió: si uno ve una injusticia y se queda callado, ¿de qué sirve tener conciencia? Aquella noche el viento seguía soplando frío, pero la luz amarilla de las farolas iluminaba su rostro, irradiando una calidez que cualquiera podía sentir. Un gesto pequeño pero suficiente para conmover hasta los corazones más endurecidos. En un mundo lleno de indiferencia y tentaciones, todavía existen personas como tú, Cam, valientes, compasivas, dispuestas a tender la mano incluso cuando el peligro acecha. Y esta historia no la contamos solo para admirar, sino para recordar que las personas buenas siguen entre nosotros. Solo hace falta creer, mirar y atreverse a actuar. Si tú también te emocionaste con el noble gesto de Tu Cam, deja un me gusta, comparte este video para que más personas conozcan y se inspiren con los actos de bondad que aún existen. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para seguir disfrutando de más historias reales, conmovedoras y llenas de emoción sobre personas sencillas pero extraordinarias en la vida cotidiana. Porque a veces la pequeña luz de la bondad es lo único capaz de iluminar una noche entera de oscuridad. Aquella tarde, después de ayudar a la joven víctima del asalto, Tu Cam regresó a casa junto a su hija Shoai, una niña de unos 6 años, vivaz y obediente. El camino del pueblo se extendía tranquilo bajo el atardecer, mientras una brisa suave traía el olor a paja seca y tierra húmeda. Al llegar al patio, Tu Cam ni siquiera se detuvo a descansar. Se arremangó las mangas y desenrolló una malla grande que guardaba en un rincón. Las gallinas de la vecina son demasiadas, ayer destrozaron toda la huerta de mostaza, murmuró mientras clavaba estacas de bambú alrededor del jardín.
La pequeña Shoai corría de un lado a otro con un rollito de cuerda en la mano y de vez en cuando preguntaba: «Mamá, las gallinas saben que se portaron mal». La inocencia de la pregunta hizo que Tu-Kam sonriera. «No, hija, por eso tenemos que cercar el jardín para que nuestras verduras estén tranquilas». El sonido del martillo golpeando resonaba con ritmo constante, mezclándose con el susurro del viento entre los brotes verdes. Todo parecía sencillo, pero aquella escena irradiaba una paz profunda, la calma que llega después de un día agitado. Mientras trabajaba, Tu-Kam levantó la vista hacia el cielo anaranjado del ocaso, sintiendo cómo la serenidad regresaba poco a poco. De repente el ruido de una moto se detuvo frente a la puerta. Ella se giró y vio al oficial Nam, el mismo que había estado en el incidente esa mañana, entrando con una sonrisa y una botella de agua en la mano. Él la saludó con voz amistosa. «Buenas tardes, vine a ver si madre e hija están bien después de todo lo de hoy». «Hola, Tu-Kam, pasaba por aquí y quise acercarme un momento para ver si tú y la pequeña están bien». Tu-Kam se limpió las manos, sirvió una taza y sonrió con amabilidad. «Por favor, tómese un poco de té verde, acabo de prepararlo». Nam se sentó y en su mirada apareció un destello de serenidad mezclado con reflexión. «Hoy hiciste algo admirable. Todos en el pueblo lo comentan con respeto. Vine solo a darte las gracias, no por asuntos oficiales». El ambiente se volvió cálido y tranquilo. La pequeña Shoai, curiosa, se acercó y preguntó con voz tímida: «Tío policía, ¿ya atraparon a los hombres malos?». Nam soltó una risa suave. «Todavía no, pequeña, pero estamos buscándolos. A veces, gracias a personas buenas como tu mamá, nosotros podemos hacer mejor nuestro trabajo». Tu-Kam sonrió sin decir palabra. Sus ojos reflejaban una calma serena. Afuera, los últimos rayos del sol se filtraban sobre la malla recién colocada, brillando como un espejo, una barrera que protegía el huerto y, al mismo tiempo, un símbolo de la paz que ella misma estaba construyendo día a día. Esa misma tarde, en la pequeña sala del centro de salud comunal de Trung Truk, flotaba el olor a desinfectante y el sonido del ventilador girando lentamente. La joven víctima del robo estaba sentada con la pierna doblada, el rostro pálido y la herida aún hinchada y enrojecida. A su lado, el oficial Nam, quien había estado en la escena del crimen, observaba en silencio. Su mirada era seria, pero llena de empatía. Tras asentir al médico de guardia, Nam se volvió hacia Tu-Kam y le habló en tono bajo. «Tuviste mucha suerte de llegar a tiempo. Si no hubieras aparecido justo en ese momento, la chica habría corrido un peligro mucho mayor. Esos tipos son muy violentos». Tu-Kam respiró hondo. Sus manos aún temblaban ligeramente. En ese instante solo pensé en salvar la oficial. Verla forcejeando así, no pude quedarme de brazos cruzados. Nam asintió, sacó una pequeña libreta del bolsillo y la abrió en una nueva página. Su voz se volvió más firme, cambiando al tono de quien está por retomar su deber. «Bien, cuéntame exactamente lo que viste. Necesitamos todos los detalles para atraparlos lo antes posible». «Mira, ahora lo importante es que te tranquilices», dijo Nam, con voz firme pero serena. «Nosotros nos encargaremos del caso, pero necesitamos pruebas claras. Todo ocurrió demasiado rápido y no hubo testigos que vieran la escena completa. Vamos a tomar la declaración de la víctima y revisar las cámaras de seguridad de las casas cercanas. Si tenemos suerte, podremos saber si los responsables son gente de la zona o no». Hizo una pausa, bajando ligeramente el tono. «Investigar casos como este no es fácil, ¿sabes? Muchas veces usan motos sin matrícula, cascos cerrados, todo planeado. Pero aunque sea difícil, no vamos a dejar que se salgan con la suya».
Tukam asintió con una chispa de confianza en los ojos. Por favor, ayuden a esa chica que atrapen a esos tipos. Solo así la gente del pueblo podrá sentirse tranquila. Últimamente se escuchan muchos casos, todos están asustados. Nam miró hacia la ventana donde la luz del atardecer se filtraba cálida y dorada. «Tienes razón», murmuró. «Últimamente han aparecido algunos individuos que se dedican a robar y causar disturbios por aquí. Los estamos vigilando, pero son muy astutos. Siempre actúan en caminos solitarios, al anochecer o de noche». Luego se volvió hacia ella, su voz sonó firme pero cercana. «Escúchame tú, Cam. De ahora en adelante, evita caminar sola por los caminos desiertos. Espera a que alguien te acompañe. ¿De acuerdo? No es cuestión de tener miedo, sino de ser precavida. Sé que tú sueles ir a recoger caquis muy temprano y regresar tarde, así que ten mucho cuidado». Ella sonrió con un tono suave, pero decidido. «Descuida, lo haré. Ya había oído sobre esos casos recientes, así que siempre ando con cuidado. Mi casa está en una zona tranquila lejos del centro, donde casi no pasa gente. Solo me preocupa cuando tengo que ir al campo o a la carretera para recoger la cosecha. Pero prometo seguir su consejo oficial». Nam asintió suavemente y se puso de pie, volviendo a colocarse la chaqueta verde oscuro del uniforme policial. Su mirada permaneció fija en la ventana, donde los últimos rayos del sol se apagaban lentamente. Con voz serena, casi como una promesa, dijo: «Tranquila, señora. Vamos a llegar hasta el final. No podemos permitir que estos tipos sigan haciendo lo que quieren». El ambiente en la sala se volvió más silencioso. El viento se colaba por la rendija de la puerta y el sonido del reloj marcando los segundos se hizo más nítido. Afuera la joven víctima estaba siendo vendada. Sus ojos aún reflejaban miedo, pero poco a poco se llenaban de alivio al ver a quienes estaban allí, ayudándola. Tukam la observó sintiendo cómo su corazón se calmaba. No sabía cómo terminaría todo aquello, pero dentro de sí sabía que había hecho lo correcto. En algún rincón oscuro de la comuna de Trung Truk, quizás los dos ladrones todavía no sabían que la red de la justicia ya empezaba a cerrarse sobre ellos. Esa misma tarde, cuando el último resplandor del sol doraba el pequeño jardín, Nam volvió a la casa de Tukam. Esta vez, ya no con la seriedad de un oficial en servicio, sino con la cercanía de un vecino amable. Al verla forcejeando con un rollo de malla, sonrió. «Déjame ayudarte. Si sigues sola así, seguro que anochece antes de que termines». Tukam respondió con una sonrisa tranquila. «Sí, ayúdeme a clavar unos postes, por favor. Los pollos del vecino son terribles estos días. Me han destrozado todo el huerto». Nam se arremangó con agilidad y tomó el martillo. Cada golpe caía firme y seguro. Los dos trabajaban en perfecta sincronía. Ella medía, él clavaba mientras la pequeña Shoai sostenía la malla y daba instrucciones con la risa inocente de una pequeña ingeniera. Las carcajadas de la niña se mezclaban con el sonido del martillo y el susurro de las hojas, creando una escena de paz sencilla y entrañable. Un respiro de tranquilidad después de un día marcado por el miedo y la... Cuando la cerca estaba casi terminada, Nam señaló hacia dos viejos árboles de pomelo secos y sin hojas en una esquina del jardín. «Estos árboles ya no dan fruto, ¿verdad? Déjame cortarlos así. El jardín quedará más despejado y los pollos no tendrán por dónde meterse». Tukam asintió. Nam tomó el hacha y comenzó a golpear una y otra vez. El sonido de la madera partiéndose resonaba en la tranquila tarde. Cuando el último tronco cayó, un suave aroma a savia fresca se mezcló con la brisa, y por un momento pareció que todo el jardín se iluminaba. Un rato después, la cerca quedó finalmente levantada, la malla tensa, firme, rodeando el huerto verde y ordenado.
Tucam contempló el resultado con una sonrisa de alivio. Así está bien. Ahora los pollos del vecino ya no van a destrozar nada. Nam se sacudió las manos, se sentó en el escalón del porche y bromeó con tono relajado. Trabajo terminado. Mejor me voy antes de que me llamen a la comisaría para seguir con el caso. Hoy he hecho de todo investigar y de paso trabajar un poco para el pueblo. La pequeña Shoai, al oírlo, corrió hacia él gritando: ¡El tío Nam se va! ¡Adiós, tío! Y agitó la mano con entusiasmo. Nam soltó una risa, se agachó y le acarició la cabeza. Sí, pórtate bien, ¿eh? Quédate con mamá y no salgas sola a la calle. Todavía hay gente mala por ahí escondida. Luego se giró hacia Tucam con un tono más serio y pausado. Y usted también tenga cuidado. ¿Sí? Por la noche los caminos del campo están muy solitarios. Si ve a alguien extraño, aléjese y no confíe. Lo de esta mañana fue solo una parte del problema. Todavía hay muchas cosas que estamos investigando. Tucam asintió con una sonrisa suave, aunque en sus ojos aún se notaba cierta preocupación. Sí lo sé. Solo deseo que atrapen pronto a esos tipos para que la gente del pueblo pueda vivir tranquila otra vez. Nam se puso de pie, echó una mirada alrededor del jardín y al ver la nueva cerca bien colocada, esbozó una expresión de satisfacción. Bueno, me voy. Mañana me espera un día largo. Cuídese, ¿de acuerdo? El motor de la moto rugió suavemente mientras se alejaba por el camino del pueblo bañado por la luz dorada del atardecer. La pequeña Shoai permaneció en la puerta agitando la mano hasta que la silueta de Nam desapareció entre los árboles. En el patio, Tucam recogió las herramientas con calma, preparándose para cocinar la cena. El humo del fogón se mezclaba con el aroma fresco de las verduras recién regadas, y por un momento la paz pareció volver tras un día agitado. Pero en el fondo de su corazón, una inquietud leve seguía latiendo. El robo había quedado atrás, sí, pero la sensación de peligro de algo aún oculto todavía no desaparecía del todo.